El gobierno ve margen para recaudar más impuestos, sin perjudicar a la clase media. Nuevo tira y afloja entre Podemos y el gobierno por el objetivo de déficit. El partido liderado por Pablo Iglesias ha remitido al Ejecutivo de Pedro Sánchez una batería de propuestas, recogidas en el documento, dejar atrás la austeridad que tendrían que ser adoptadas para que el grupo apoye la nueva senda de estabilidad, entre las que figura renegociar el objetivo de déficit o la puesta en marcha de nuevos impuestos. La respuesta del Ejecutivo no se ha hecho esperar. Su propuesta de senda de estabilidad permite cumplir los compromisos tanto con Europa como con los ciudadanos españoles. En el documento, Unidos Podemos propone al gobierno renegociar el objetivo de déficit del próximo año para situarlo por encima del 1,8% del PIB acordado con Bruselas, aunque podría reducirse al 1,3% si finalmente el Congreso no aprueba la senda. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha descartado en varias ocasiones esta opción, al considerar que no puede adoptarse un mayor margen del que permite Bruselas. Sin embargo, tras este anuncio, Hacienda ha asegurado que ve margen para elevar la recaudación tributaria sin perjudicar a la clase media y trabajadora, las pymes y los autónomos. Por ejemplo, hay margen para elevar la aportación tributaria de las grandes corporaciones y de sectores que hoy se escapan del radar de Hacienda. El gobierno considera que su propuesta de senda de estabilidad permite cumplir los compromisos tanto con Europa como con los ciudadanos españoles, reconstruyendo el estado de bienestar, han indicado a F. fuentes de la Moncloa. Otras peticiones de Podemos. No obstante, Unidos Podemos también reclama derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera porque da prioridad al pago de la deuda sobre otras inversiones y concede poder de veto al Senado a la hora de votar los objetivos de déficit. El grupo aboga por un suelo de ingresos, en lugar de un techo de gasto, para lo que propone una serie de medidas de ingresos con el objetivo de que los que más tienen contribuyan con una mayor generosidad al sostenimiento de los servicios públicos. Entre otras medidas, plantea un impuesto a la banca, un tipo mínimo efectivo de sociedades del 15%, ambas opciones ya anunciadas por el gobierno, un impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, eliminación de las sociedades de inversión de capital variable, SICAV, supresión de las deducciones fiscales de los planes de pensiones privados o incremento del tipo marginal del IRPF en los tramos más altos. El líder de Podemos, Pablo Iglesias. Para mejorar los ingresos de la Seguridad Social, la formación morada aboga por anticipar el incremento del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, que los autónomos coticen en relación con los ingresos, luchar contra el fraude en cotizaciones, destopar la base máxima de cotización o eliminar bonificaciones. También exige derogar las leyes que reformaron la sanidad, que implicó los copagos farmacéuticos para pensionistas, la educación, que redujo las becas y permitió la subida de tasas universitarias, y de fomento de la competitividad, que supuso la práctica destrucción del sistema de dependencia. Asimismo, pide la derogación de parte del Real Decreto que redujo la prestación por desempleo y empeoró las condiciones de los contratos a tiempo parcial. Plantea un impuesto a la banca, un tipo mínimo efectivo de sociedades del 15%, un impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. Con respecto a los ayuntamientos, reclama relajar la regla de gasto que impide incrementar el gasto por encima de una determinada referencia para los saneados, suprimir las restricciones a las tasas de reposición y la compensación inmediata por el cambio legal en el impuesto de la plusvalía, que ya no puede aplicarse a las ventas de viviendas a pérdidas.
Unidos Podemos exige la adopción de, al menos, la mayoría, de estas medidas para plantearse apoyar la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2019 a 2021, que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros del 24 de agosto. Esta, según la ministra de Hacienda, será igual a la que fue rechazada en el Congreso a finales de julio, es decir, que situará los objetivos de déficit en el 1,8%, el 1,1% y el 0,4% del PIB para 2019, 2020 y 2021, por encima del 1,3%, el 0,5% y el superávit pactado por el Ejecutivo anterior. Las medidas recogidas en este documento permitirían avanzar hacia una eventual negociación de los presupuestos de 2019, aclara Unidos Podemos, en el que reclamarán, entre otras cuestiones, revalorizar las pensiones conforme a la inflación, derogar el factor de sostenibilidad, equiparar los permisos de paternidad y maternidad o financiar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También rescatar la sanidad, la educación y el sistema público de dependencia, garantizar el acceso a la vivienda en alquiler a precios asequibles, crear un plan nacional de eficiencia energética o un plan nacional contra la corrupción. https://www.elconfidencial.com/espana/2018-08-el-pide-nuevas-tasas-para-aferra-a-sus-datos-1604769